Hermanos, les animo a abrir la Biblia en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Hace meses que estaba esperando llegar a esta parte. Quería hablar de esto. Me parece hermoso el tema de cómo Jesús trató a las mujeres de manera muy especial y estableció, como todo lo que hizo Jesús, estableció, un hito y un cambio cultural enorme. A veces un pasaje tan breve como este, y otros, ¿no? Sin darnos cuenta nosotros, cambiaron una cultura. El cristianismo cambió la cultura, en muchos aspectos. Y lamentablemente ahora que el cristianismo está siendo de alguna manera puesto en duda y criticado, estamos volviendo para atrás en muchas cosas culturales, ¿no? Pero el mundo antiguo, tenemos que saberlo, despreció a las mujeres. No sé si la palabra es despreció, pero las tuvo en poca estima, ¿no? La mujer no podía hablar en público. Tenía un montón de limitaciones. Y es hermoso ver a Jesús rodeado de mujeres, sin ninguna connotación mala. No, a todo lo contrario. Todo es respeto y admiración. Y eso es, la verdad que es hermoso. Dice así en Lucas, solo 3 versículos, Lucas 8. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. 2 puntos. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Qué precioso este pasaje. Pone a las mujeres, noten ustedes, a la par de los 12, porque dice, terminando el versículo 1, ¿no? Y los 12 con él, los 12 apóstoles, y algunas mujeres. Y no menciona 3 de manera particular, y después agrega y muchas otras. Precioso, ¿no? Déjenme leerles algo que escribí hace años para una de las carpetas que usamos en Idear, sobre el Evangelio de Lucas, porque esto es particular de Lucas. Lucas se ha llamado el Evangelio de las mujeres. No sé si ustedes lo sabían, pero Lucas, a diferencia de los otros evangelistas, nombra un montón de mujeres, muchísimas, que no se mencionan en ningún otro lado. Por ejemplo, Susana, que acabamos de leer, y Juana, que acabamos de leer también. ¿Sí? Los judíos, tristemente, ¿no? Son tradiciones de hombres. Cuando uno dice los judíos, los rabinos, no estamos diciendo el Antiguo Testamento, estamos diciendo las tradiciones de ellos, porque el Antiguo Testamento no armoniza perfectamente con el Nuevo, es lo que Dios nos dejó revelado, ¿no? Pero bueno, los rabinos solían orar así a Dios y enseñaban que así se debería dar gracias a Dios. Bendito eres, oh Señor Dios, que no me has hecho esclavo, ni gentil ni mujer. Así oraban los rabinos o los judíos. Es tremendo. Los escribas y los fariseos evitaban hablar con mujeres en público y muchos de ellos afirmaban que las mujeres eran incapaces de estudiar las Escrituras correctamente. Bueno, acá vemos una contracultura, en todo caso, en el Evangelio de Lucas, de manera maravillosa. Es el Evangelio de las mujeres. Ningún otro evangelio le da tanto lugar a las mujeres. Aquí hay, entre toda la mención de mujeres que hay 13 mujeres que nunca son mencionadas en ningún otro lugar de la Biblia. Lucas describe una actitud de Jesús muy abierta, muy acogedora hacia las mujeres. Amoroso, ¿sí? Les ocupó, no solo la sanó y se compadeció y se contactó, digamos así, como vimos hace unos domingos cuando sanó al hijo de la viuda de Naín. Hermoso. La historia misma esta que vimos el domingo pasado sobre la mujer que entró sin haber sido invitada a ese almuerzo con Jesús y le lavó los pies, etcétera, que viene justo inmediatamente antes de esto, y no es casualidad, ¿no? Jesús, vemos en Lucas, no solo,
tuvo una linda actitud hacia ellas, sino que las invitó a servir con él. Las aprovechó, digamos así, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Las valoró a tal punto que las llevaba con él y las capacitó para algún día también ser parte fundamental de la iglesia, como hizo con sus discípulos, con sus apóstoles. Y eso es lo que llama la atención de este pasaje. Si algo me gustaría que nos recordemos todos cuando nos vamos de acá hoy, después de escuchar este sermón, es que el Señor discipuló un grupo de mujeres. Así lo está poniendo Lucas acá. Él, por supuesto, formó los futuros líderes de la iglesia, pero en ese grupo exclusivo que lo seguían a todos lados, había mujeres. Tremendo. Porque pensó Jesús que era muy importante que en la iglesia, en esa época y siempre, desde el comienzo, haya mujeres capacitadas, formadas. Y déjenme decirles con todo cariño, hermanas queridas, son fundamentales en nuestra iglesia. Y solo Dios lo sabe, todo lo que ustedes hacen. Y lo que sería esta iglesia si nos juntáramos una banda de hombres solos acá. Sería un delirio esto, sería un desastre. No puede ser. ¿Sí? Y no quiero ser con esto, hacerme el bonachón ni nada por el estilo, pero es lo que se desprende de este pasaje, ¿verdad? Es maravilloso. Un erudito dice, unos 42 pasajes de Lucas tienen que ver con mujeres o incluyen temas relacionados con las mujeres, la mayoría de los cuales son exclusivos del Evangelio de Lucas. Más de un tercio de las personas que se mencionan en el Evangelio de Lucas son mujeres. Precioso. ¿Sí? Algo que asombra. Ustedes saben que después que terminó el libro de Malaquías pasaron 400 y pico de años sin haber revelación profética. Y la primera profecía del Nuevo Testamento es la de Elizabeth, la prima de María, que cuando Juan el Bautista se mueve dentro de su vientre le profetiza a María. O sea, el silencio profético, digamos así, de 400 y algo de años se rompe por una mujer que profetiza, Elizabeth. Y si prestamos bien atención a los primeros 3 capítulos de Lucas, está dominado por mujeres. María, Elizabeth y aún una señora anciana llamada Ana. Precioso. Es intencional. Lo hace intencionalmente Lucas, no cabe duda, sí. A lo largo de todo el relato del Evangelio de Lucas, da la impresión, que no sucede en los otros evangelios, que Lucas está siempre tratando como de equilibrar el protagonismo de los hombres con el de mujeres. Les menciono, por ejemplo, ¿no? Comenzando el Evangelio, hay un tal Simón que estaba esperando el Mesías, y él habla, cortito, pero aparece también una señora llamada Ana, y habla, como casi 2 relatos paralelos, un hombre y una mujer. ¿Sí? En las parábolas famosas, bueno, está el sembrador, que es un hombre que salió a sembrar la semilla, era un trabajo de hombres, pero también junto está la mujer que usa la levadura, pone la levadura en la masa. ¿Sí? Un hombre pierde una oveja, Lucas 15, y una mujer pierde una moneda. Interesante, pegado, ¿no? Una mujer es curada de una enfermedad paralizante en un día de reposo, y lo mismo sucede con un hombre en otro sábado, ¿no? Lucas 13 y Lucas 14. La mujer en el 13, el hombre en el 14. Una mujer es protagonista en Lucas 18, también en una parábola que nos enseña cómo orar, la mujer que va a ver al juez y le insiste. Esa es la mujer que pone como ejemplo. El Señor felicita de una manera preciosa a una mujer que unge sus pies con aceite, lo vimos el domingo pasado, ¿verdad? Porque tiene mucha fe, tiene mucha gratitud, tiene mucho amor, ¿verdad? Y la alaba por eso. Jesús alaba a María también, la hermana de Marta, por el deseo de conocer cosas espirituales. Y eso también es un contraste. Las mujeres, como ya acabo de decir, no estaban fuera del sistema educativo, digamos. Pero Jesús la felicita a María porque se sentó y en vez de Marta, que andaba como loca por todos lados, quiso aprender. Y de alguna manera está diciendo, bueno, hermanas queridas, está bueno que aprendan, estudien, aprendan, escuchen. ¿Sí? Déjense enseñar. Hermoso. Jesús en todo fue excepcional, ¿no? Y fue excepcional también en su día, en la manera en que trató a las mujeres. Es precioso. Y lo vemos en Lucas, ¿no?
Jesús les otorgó una dignidad y un respeto que era prácticamente desconocido por los rabinos de Palestina en aquella época. Y lo vamos a ver en un momento. Solo Lucas describe esto que acabamos de leer, que en el ministerio itinerante de Jesús estaba rodeado de mujeres. Ni sabemos cuando dice y muchas otras, ni sabemos a qué se refiere con muchas. Yo no creo que sean dos más, porque tampoco, digo, ¿qué clase de historiador sería Lucas? O sea, menciona 3, pero eran 5. Bueno, ¿por qué decís muchas otras? No digas, no exageres. Había muchas mujeres con Jesús. Y de nuevo, asombra pensarlo, ¿verdad? Y finalmente, algo que ha sorprendido, pero a lo largo de la historia a todos, en los relatos de la crucifixión y la resurrección, las mujeres tienen un papel primordial, sobre todo en la resurrección. Son las mujeres las que van primero a encontrar el cuerpo de Jesús, ¿no? Las que preparan el perfume, las especias y todo. Y acá menciona 3, ¿no? Menciona María Magdalena, Juana y Susana. Susana no aparece más, pero María Magdalena y Juana sí, son dos de las mujeres que están ahí, a los pies, digamos, a los pies de Jesús, en el sentido de ir al sepulcro y ver su resurrección, o comprobar que había resucitado, ¿no? Qué maravilla. Bueno, hermanas están felices, las veo mirando. Vamos a hablar de ustedes, de todo el sermón. Y está bien que lo hagamos, ¿no? Me gustaría, para no defenestrar a los rabinos, porque, bueno, tienen cosas. Jesús lo hizo muy bien, eso no hace falta que lo hagamos nosotros, de todas las tradiciones, pero lamentablemente era la cultura de la época. Pasaba también con los griegos y con los romanos. Sócrates, Aristóteles, Demóstenes, todos ellos, y aún el grupo de los esenios que se juntaban en la comunidad de Qumran, que ahora sabemos, han encontrado mucho en los rollos del Mar Muerto, todos ellos tuvieron muy baja estima de las mujeres, ¿sí? Todos. Y gracias a Dios, Jesús, que vino a restaurar muchas cosas, puso los puntos sobre las íes, como decimos, bueno, coincidió con la enseñanza del Antiguo Testamento, entre paréntesis, algo que es para mí precioso del libro de Proverbios, de a poquito vamos estudiando, que menciona al padre y a la madre. Proverbios, a diferencia de mucha literatura de sabiduría del Medio Oriente, de otras, de Egipto y otros lugares, incluye a las mujeres como fuente de sabiduría para los hijos. Y eso también es algo revolucionario, que lamentablemente nuestra pecaminosidad humana, ¿no?, nos ha hecho... Es un problema de nuestro corazón, no de la Biblia. Y lamentablemente, y lo digo acá, siempre me gusta tirarle algún tirito a algún muchacho joven que hay acá, alguna chica. Nosotros necios en nuestra adolescencia solíamos más faltar el respeto a nuestras mamás que a nuestros papás. Y eso es una barbaridad. La Biblia nos manda a los hijos a honrar y respetar a nuestro papá y nuestra mamá. ¿Sí? Dios siempre ha dado a la mujer un rol fundamental. El hecho de que la mujer sea ayuda idónea, sigue el paréntesis, no significa que es menos, todo lo contrario. Es un rol fundamental. El Señor mismo, sin vergüenza, se nos presenta en el libro de Salmos como nuestro ayudador. Ser ayuda no es nada menos, todo lo contrario. Tener que sujetarnos, las mujeres, tener que sujetarse a sus maridos no implica para nada un castigo ni inferioridad. El Señor Jesús se sujetó de manera perfecta al Padre. Y en ese contexto de sujeción expresó que el amor de ellos era perfecto. Perfecto. Y no es perfecto el amor en una pareja cuando la mujer está luchando por no ser lo que Dios le pidió que sea. No, todo está mal. Sí. Al final vamos a hablar un poco de eso, pero... Bueno, volviendo a Lucas, vamos a Lucas. Por favor, es muy notable, como un contexto que justo inmediatamente antes de que Lucas mencione que un montón de mujeres están con Jesús, haya mencionado el relato de esta mujer que, explotando de amor, digamos, y de gratitud por Jesús, le unge los pies y todo lo que ya vimos, ¿no? Es muy notable eso. Porque acá lo que va a decir Lucas es que estas mujeres le servían con sus bienes, le sostenían económicamente a Jesús. Y acá acá hay mucha tela para cortar en estos 3 versículos, ¿no? Pero es muy interesante también que Jesús tuviera un grupo de mujeres que
le sostenían económicamente a él y a los 12 discípulos, porque todos habían dejado sus trabajos. Cosa notable, ¿no? Pero las mujeres les servían con sus bienes, pero enseguida inferimos nosotros, cualquiera que lee Lucas, que lo hacían de todo corazón, por gratitud, por amor, porque esa es la forma de acercarse y servir a Jesús. No por compulsión o por obligación, no. Es por gratitud. Porque eso viene de alguna manera relacionado de lo anterior, ¿no? Así se sirve a Jesús. Siempre es por gratitud, siempre es por amor, porque primero él hizo algo por nosotros. Y entonces nosotros hacemos algo por Él. Nosotros amamos a Dios, dice 1 Juan, porque Él nos amó primero. ¿Verdad? Bueno, y entonces empieza aquí un relato que es como un resumen. Esto es todo un resumen, antes de agarrar Lucas a hacer otros énfasis. Ya terminó el capítulo 7, muy interesante, hablando de la fe de varias personas y, digamos, recortando algunos cuadritos especiales sobre el siervo del centurión, sobre la viuda que pierde a su hijo y Jesús lo resucita, sobre Juan el Bautista y después finalmente esta mujer. Y ahora va a ser un resumen del ministerio de Jesús, antes de encarar, digamos, por otro lado. Pero en este resumen se nos dice más de lo que parece, y lo que más se nos dice es en qué consiste el discipulado. El discipulado, noten que dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y las mujeres, dice después, ¿no? Y lo que está haciendo acá Lucas, de alguna manera, es enfatizando que el trabajo incansable de Jesús por anunciar el evangelio. Para eso se escribió el evangelio de Lucas y los demás evangelios, justamente para anunciar el evangelio, para entender qué es el evangelio y que lo podamos anunciar. Pero Jesús él iba haciéndolo. El rol de los discípulos acá es acompañar y aprender, observando, ¿verdad? Es muy pequeña la zona de Galilea, porque es como una provincia. Galilea tenía 100 metros más o menos de ancho y 60 de alto. 100 kilómetros de ancho y 60 de alto. Digo, no es tan grande, ¿no? Según el historiador Flavio Josefo, en Galilea había 204 ciudades y pueblos. Ciudades y pueblos, 204. Un montón. Pero bueno, 100 kilómetros lo haces mínimo en 3 días en aquella época. 3 días de ancho y 2 días de alto, digamos. Y así andaba Jesús por todos lados. Evangelizando, dice acá, proclamando, queruso, que es predicando a viva voz, y compartiendo, o dice acá, anunciando el evangelio del reino. El Señor está hablando del perdón de pecados, del arrepentimiento, pero más que nada está formando a sus discípulos. Ese es, sin duda, es el propósito principal de Jesús. Por eso menciona que iba con los 12. Pero no dice que los 12 anunciaban nada. Después sí lo va a decir en el capítulo 9. Pero es como que los está preparando. Y la forma de prepararlos es lo que nosotros llamamos discipulado. Discipulado bíblicamente es llevar a alguien con vos en tu camino. Eso es lo que sería, discipular a alguien. Llevar a alguien en lo que vos haces, que te vea, que te mire. Y es muy interesante. Para mí es muy interesante. Yo a veces, cuando me toca viajar y gente me pide consejos, a veces aprovechan y no sé por qué quieren hablar mal de sus propios líderes, ¿no? Cuando uno viene de afuera, una cosa fea, éticamente fea. Pero uno de los reclamos que uno escucha a veces es: a mí nadie, en esta iglesia que estoy yo, esta es mala, me dicen, ¿no? A veces me han pedido hasta ir al hotel a hablar conmigo. Y yo como un tonto le digo: bueno, vení. Y me empiezan a hablar mal. Y lo que dicen es que acá nadie me discipuló, me dice. Acá nadie me discipula. Y yo: ¿de qué estás hablando? ¿A qué le llamás discipulado? Bueno, nadie se encuentra conmigo todas las semanas para enseñarme un material. Y eso no es el discipulado. ¿Dónde está eso? Jesús hizo otra cosa, ¿verdad? Y yo pienso en mí y en quién me discipuló a mí. Y la verdad es que me pongo a pensar que en parte fue la iniciativa de personas que se acercaron, quizá vieron algún potencial, no lo sé, pero en parte fue mi responsabilidad.
Perdonen que hable de mí, ¿no? Pero creo que es un buen ejemplo y de paso exalto a la persona que para mí es fundamental en mi vida, que es el pastor Henry Tolopilo. Yo me considero un discípulo del pastor Tolopilo, pero les confieso que sí, a veces me invitaba a almorzar, sí me bajaba la guardia, digamos así, me mostraba su corazón, cosa que a mí me conmovía. Cuando me confesaba sus debilidades, sus luchas, etc., yo me quedaba duro diciendo, wow, ¿por qué me lo dice a mí, no? Y porque yo le tengo admiración a él. Pero en parte fue iniciativa de él, pero en parte fue iniciativa mía. Y esto lo digo para desafiarles, hermanos. Uno busca seguir a otro y uno está tratando de aprender de lo que hace, de lo que no hace. Uno observa, uno tiene, a mí me gusta usar la palabra, en inglés es grasp, lo tenés que pescar. Hay cosas que se aprenden en la vida, no en un manual, en un libro, en un cosito que te da alguien, sino que vos las pescás, las atrapás en el aire, digamos. Así como se atrapa una oferta, digamos, ¿no? En un mercado, ¿no? Esa es la idea. Vos tenés que, si vos realmente querés ser discipulado y querés crecer en el Señor, en el ministerio, vos tenés que buscar una persona que puedas admirar, que sea admirable, que sea maduro en la fe, que vos veas que es un buen padre, que es un buen esposo, que siga al Señor. Y acércate y trata de observar. Observá. Aprovechá el tiempo y mirá. Y de pronto le haces preguntas. Yo decía, Henry, mirá, estuve en tal lado, fui a predicar a la prisión y estaba con esta persona y no entiende el evangelio esta persona. Bueno, gracias, me decía. ¿Y vas a hacer algo? No voy a hacer nada. ¿Y por qué no vas a hacer nada? Y me explicaba por qué no iba a hacer nada. Digo, Henry, tal persona está hablando mal. Bueno, deja ver. Yo decía, ¿qué pasó? Y ahí vas aprendiendo y me iba explicando algunas cosas, ¿no? Y cosas, bueno, hermosas. Y por supuesto empecé a ver que no era perfecto, ni hablar, ¿no? Es lógico. Y tranquilo, ver la humildad también de una persona que sabe que no es perfecta, pero bueno, igual no usa eso como una excusa para decir, bueno, que mejor que lo haga otro, porque yo... No. Y uno va aprendiendo. Y a veces hablamos con Jonathan, porque Jonathan es discípulo de Henry también. No sé si Henry nos considera a nosotros sus discípulos, pero nosotros sí lo consideramos a él nuestro mentor. Porque eso es lo que hicimos, tratamos de observar y aprender de una persona así. Y antes de yo ir a Estados Unidos y conocer a Henry, he tratado de aprender de otras personas también, por supuesto. Y eso es el discipulado. Y Jesús lo hizo de una manera preciosa. Y no todos los discípulos le salieron bien. Tenemos a Judas para mostrarnos que no todo lo que uno trata de hacer funciona, ¿no? Pero sí aprendieron, claro que aprendieron. Y el Señor los llevaba con ellos a todos lados. Y es muy estimulante para nuestra mente pensar, por lo menos el Evangelio de Marcos y el de Lucas, los dos están estructurados alrededor de un viaje. El Señor está siempre andando. Sí, a partir del capítulo 9, casi el final del capítulo 9, empieza, digamos, lentamente Jesús yendo hacia Jerusalén y llevando a sus discípulos. Pero todo el énfasis en esa porción es discipulado. El Señor los está llevando con ellos y ellos están viendo todo lo que Él hace y cómo reacciona y qué hace y cómo se queda la noche orando, o cómo se queda dormido, cómo atiende a alguno, a otro no, cómo pelea con los fariseos. Ellos observan todo y aprenden. Y eso es discipular. Precioso. Por supuesto, no estoy hablando en contra de que compartamos algún material, de pronto es necesario que lo hagamos para enseñar los puntos básicos de la fe, los fundamentos de la fe, le llamamos acá, etc. Pero discipular es dar tu corazón a otra persona, enseñarle, llevarlo contigo y mostrarle. ¿Sí? Como un aprendiz de un carpintero, no sé, uno va aprendiendo de a poquito. Estando ahí barriendo, uno empieza barriendo la carpintería, ¿no? O la peluquería, o lo que sea. Empezás barriendo, ¿o no? Así aprendiste, ¿no? Y así se aprende. Y después vas de a poco tomando responsabilidades bajo el cuidado de otra persona. Así lo hizo Jesús y así debemos hacerlo nosotros. ¿Sí? La pregunta que yo me hago, y no quiero hablar de las mujeres, pero esto es un contexto para hablar de las mujeres. De nuevo, porque es demasiado sorprendente que en este contexto de discipulado que está hablando acá, incluya a las mujeres, a muchas mujeres. O sea, el Señor estuvo discipulando mujeres, cosa que ningún rabino jamás hizo, porque les parecía que no valía la pena, era una pérdida de tiempo.
Tremendo. Tremendo. Bueno, me fui por la rama. Perdónenme. Quería decir otra cosa y se me fue. Está bien, no pasa nada. El viaje con Jesús, dijo alguien, es el marco básico para entender el discipulado. Su crecimiento, el de los discípulos, ¿no?, se produce cuando aprenden viendo y escuchando a Jesús y de sus propios errores, porque cometían errores y el Señor los retaba, ¿no? Señor, ¿por qué no pudimos echar fuera demonios? ¿Por qué no lo pudimos hacer? Y el Señor les explica, Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué lo otro? Y están discutiendo quién va a ser el mayor y el Señor le dice, ¿por qué discutían? Y les enseña, etc. ¿Sí? Y el Señor está ahí presente con ellos. No, quería decir esto. Yo me pregunto, o para antes de salir de este tema, a lo mejor ustedes se preguntan, si nosotros tendríamos que imitar a Jesús absolutamente en todo, ¿no? Y bueno, yo diría que tenemos que tener cuidado. Porque más vale, yo digo, porque la Biblia no se acaba acá en los Evangelios, después tenemos las cartas, ¿no?, el libro de Hechos y las cartas. Y nosotros vemos justamente a los discípulos de Jesús no necesariamente haciendo lo mismo que Jesús. Por eso yo mencioné que principalmente quizá lo que hacía Jesús era mostrarle a los discípulos cómo predicar el reino de Dios, el evangelio del reino, ¿no?, las buenas noticias del reino. Porque después en el resto de la Biblia vemos que lo que hacía sobre todo el apóstol Pablo, del cual tenemos más información, no es que iba por todos lados predicando el evangelio. Lo que hacía Pablo era fundar iglesias por todas partes. Porque no tiene caso, y quiero mencionar esto, ya lo aprendemos por la sabiduría que nos da la Biblia y aún los errores nuestros. Yo he visto hermanos queridos que admiro por sus esfuerzos, pero han predicado el evangelio por todos lados y han tratado de fundar iglesias por todos lados y todas se han cerrado. Todas se han cerrado. Porque primero nos damos cuenta, nosotros entendemos que, por ejemplo, irnos a predicar el evangelio a Roque Pérez, supónganse, y vamos a Roque Pérez, y vamos a Roque Pérez. Y si no se funda una iglesia, esas personas quedan flotando en la nada. Así nos enseña la Biblia, ¿verdad? Así se hace. El Señor, la iglesia todavía no había comenzado, o sea que el Señor Jesús no iba fundando iglesias por todos lados porque todavía no había iglesias. La iglesia comienza en Hechos 2. Pero si nosotros no podemos conectar a los convertidos, entre comillas, o asumimos que se van a convertir con una iglesia, no nos conviene hacer eso. Fue muy lindo, hace unos años yo estuve predicando ahí frente a la Galería Pacífico, en la calle Florida, fuimos con un grupo, fue hermoso. Y eran casi todos brasileros, turistas, algunos te aplaudían, se pedían mandar, me dice uno, me mandás un mensajito para el grupo de jóvenes, y le mandaba, pero no. A ver, yo les dije, vino un grupo de Estados Unidos y queríamos animarlos, pero digo, acá no hay ninguna iglesia, no conocemos ninguna iglesia en esta zona, en pleno centro. Es como que nosotros no lo hacemos de manera regular eso porque no tenemos manera de conectar a esas personas con una iglesia. Entonces va a quedar todo ese esfuerzo disipado en la nada. ¿Me entienden? Sí. El modelo bíblico es plantar iglesias. Y para plantar iglesias tenemos que tener personas que califiquen como ancianos, como pastores. Entonces, no está mal predicar. Por supuesto que no, la Biblia nos manda ir por todo el mundo y predicar. Pero después dice, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y ahí tenés que tener una persona súper equipada y preparada para enseñar todas las cosas. No es solo ir, contar el mensaje de la salvación, ¿verdad? Por eso es que no estamos predicando por todas partes. No nos parece mucho más estratégico formar hombres, formar líderes, equipar pastores para que entonces se planten iglesias o se reaviven iglesias que ya estaban plantadas y vuelvan a la senda de la verdad y de la enseñanza clara y pura de la palabra, o formar futuros plantadores de iglesias o pastores. Eso es lo que hacemos. ¿Sí? Yo tengo para mí que, de nuevo, esta línea que Jesús iba por todos lados predicando es más que nada para preparar a los 12, que después hicieron lo que había que hacer, ¿no? El libro de Hechos, ahí lo vemos. Bueno, y pasamos al verso 2 entonces. Después de mencionar algo de discipulado, en el verso 2 dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y entonces dice María, que se llama Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes.
La forma que está redactado esto no significa que todas estas mujeres fueron sanadas de espíritus malos, como dice acá, y de enfermedades. No necesariamente. Pero sí, María Magdalena, la primera que menciona, estuvo endemoniada de 7 demonios, lo cual es una manera muy enfática de mencionar que estaba recontra endemoniada esta mujer. Estaba re mal. ¿Sí? Pero lamentablemente a lo largo de la historia se ha asumido que María Magdalena fue una prostituta, y no. No dice en ningún lado que fue una prostituta, solo que estuvo endemoniada de 7 demonios. Aparentemente si se ha rastreado de dónde salió eso, y el Papa Gregorio el Grande fue el que dijo que María Magdalena era prostituta, de ahí salió, pero no lo dice en la Biblia. No necesariamente una persona que está endemoniada es una perversa sexual, ¿no? Esa persona, y no es el caso de María Magdalena. Pobrecita, lo que vemos en la Biblia, personas endemoniadas se lastiman a sí mismos y lastiman a otros. O sea, son como incontrolables, digamos. Lo hemos visto, pero no hay una relación directa en la Biblia, una persona endemoniada con una persona desaforada sexualmente, no necesariamente. Pero María Magdalena es, quizás sacando a María, la mamá de Jesús, la mujer que más se menciona en el Nuevo Testamento. María Magdalena estuvo en la crucifixión, María Magdalena estuvo en la resurrección. Fue la mujer que ungió a Jesús, o el cuerpo de Jesús con las... O preparó y fue, cuando fue para ungirlo, ya no estaba, Jesús había resucitado, pero fue la mujer que se preocupó por eso, María Magdalena. Y enseguida lo conectamos con el pasaje anterior, a la que muchos pecados se le perdonan, mucho ama, ¿no? Esta mujer se ve que seguramente probablemente era o viuda o soltera, porque aparentemente estuvo todo el tiempo con Jesús. Y de Juana no sabemos, capaz que era viuda, algunos dicen, porque de nuevo, estar permanentemente siguiendo un maestro, un rabino como era Jesús, implicaba un costo, ¿no? Y sería una contradicción de la Biblia también, que dejes a tu marido o a tus hijos y sigas a Jesús por todos lados. María no lo hizo. María, la mamá de Jesús, no lo hizo. Y hubiera sido para ella, imagínense, qué honor como mujer, imagínate mamá, que acá hay muchas mamás, haber sido la mamá de Jesús y haber estado con Jesús por todos lados, al costado del escenario, digamos, como diciendo, acá yo lo crié, o bien hijo, ¿no? Y con un babero todo el tiempo viendo a Jesús lo que hacía, ¿no? Y María desaparece. ¿Por qué? Porque tenía otros hijos. Y entendemos, creemos que la tradición es correcta, que María era viuda, porque también Jesús en la cruz se la encarga al apóstol Juan, como que iba a quedar sola María, pero tenía otras cosas que hacer, como mujer piadosa que era, tenía que atender a su familia. No podía darse el lujo de andar de pueblo en pueblo haciendo campañas, y no lo hizo, ¿verdad? Después sí, aparece María en Hechos 1 con la iglesia reunida. ¿Por qué? Porque ya estaban sus hijos también. Santiago y Judas, que eran hijos de María también, ya estaban dentro de la iglesia, así que María ya está junto con todos, ¿verdad? Habrá sido una leyenda María, y le pedirían autógrafo, yo no sé, en la iglesia después cuando empezó a estar, ¿no? Imagínense. Pero estas mujeres están con Jesús, da la impresión, de manera permanente. Más adelante vamos a leer otros pasajes que hablan de las mujeres que estuvieron con Jesús desde el principio, dice, desde el ministerio en Galilea. Y se refiere a María Magdalena, a Juana, a Susana y a otras, ¿verdad? Bueno, se nos menciona entonces a María Magdalena, una mujer agradecida sin duda por su pasado como endemoniada, ya no. Se nos menciona a Juana, mujer de Chuza, un intendente de Herodes, y acá enseguida todos asumimos que esta mujer era muy adinerada, porque su esposo era un administrador de las posesiones de Herodes. Al menos, dicen algunos, el hombre estaría a cargo de alguna de las propiedades que tenía Herodes, que tenía muchas, ¿sí? Distintos palacios. Herodes era un paranoico, él pensaba que lo iban a matar en cualquier momento. Así que tenía por todos lados lugares para vivir que nadie supiera, ¿no? Bueno, este señor Chuza se ocupaba de algo y asumimos que tenía mucho dinero. Y su esposa Juana, o su viuda Juana, no lo sabemos, estaba lo que podía con Jesús y la servía con sus bienes, dice. Interesante esta lista, porque María Magdalena
Suponemos que era una mujer que venía de la pobreza, de una vida miserable y el rechazo social, estando endemoniada. Juana, o Joana, dicen algunas versiones, lo mismo, era una mujer rica y seguía a Jesús. Interesante. Paréntesis, ¿no? El Evangelio se debe predicar en todas partes. Y eso lo muestra Lucas cuando le escribe a este Teófilo al principio, que parece que era un hombre de dinero, de posición social. El Evangelio es para todo tipo de personas, no es para los pobres solos. Los pobres en general están más abiertos al Evangelio, pero los ricos algunas veces nos sorprenden. Si ya tienen todo y están vacíos y están abiertos a escuchar el Evangelio. Y bueno, el Evangelio se debe predicar en todas partes. Y quién sabe, ¿no? A veces Dios nos sorprende. Quién sabe, quién se convierta, ¿no? Y quién se sume a la causa. Y después habla de una Susana, que nunca más se menciona en toda la Biblia. Juana sí se vuelve a mencionar al final de Lucas. Susana no se menciona más. Y a lo mejor este trío lo hace Lucas para enfatizar todo el énfasis del Evangelio, que el mensaje de Jesús es para todo tipo de personas, ¿no? Acá tenemos una mujer rica, una mujer pobre, una mujer que nadie sabe ni quién es, o nosotros no lo sabemos, ¿sí? Personas que, después dice, y otras muchas mujeres, otras muchas que le servían de sus bienes, personas que anónimas. El Evangelio es para todo tipo de personas. Y eso es precioso que así sea. Y dice que le servían de sus bienes, y acá la palabra es la misma palabra raíz de diácono, de servir, diaconía. ¿Sí? Lo ayudaban a Jesús, pero lo ayudaban con sus bienes. El concepto de bienes es con posesiones materiales, ¿sí? Posesiones, propiedades, dinero y riquezas, incluye todo. Eran los sponsors, digamos así, del ministerio de Jesús. Porque uno se pregunta, ¿cómo vivía esta gente? Jesús con 12 más, y después se nos habla de 70, ¿de qué vivían? Se habían dejado del trabajo. Ahí de nuevo hay un punto que nosotros decimos, bueno, cuidado con querer imitar literalmente a Jesús, ¿no? Algunos grupos lo han tratado de hacer, pero se convierten como en sectarios. De todo aprendemos, ¿no? Pablo hacía tiendas con sus manos, él trabajaba. No está mal trabajar para servir a Dios. Algunos grupos entresacan de este tipo de relatos como diciendo, bueno, si vos querés servir a Jesús, dejá tu trabajo y viví por fe. Y lo tiene el pobre pastor comiendo acelga todo el mes, como si eso fuera espiritual, ¿no? A veces hasta de una gran hipocresía en algunos grupos, porque algunos miembros de esas iglesias viven bien, pero quieren que el pastor sea pobre, no sé, como si fuera un mérito. Que no lo sostienen, pero le obligan a estar como los discípulos, digamos, no haciendo nada, solo. Y la verdad, por lo general esas iglesias son pequeñitas. La verdad que en una iglesia pequeña a un pastor le sobra tiempo en la semana. Y al final terminan, perdonen, ¿no? Digo esto así, hablo de la experiencia. Terminan hasta dando mal ejemplo en un pueblo, decir, este hombre ¿qué hace? Es un vago. Tanto le cuesta preparar un sermón. No hace nada. No trabaja, está ahí, pobre, y la mujer lo mantiene la mujer de él, ¿no? No la mujer. No es el caso, no es lo que después el resto de la Biblia nos enseña, el que no quiera trabajar, que no coma, dice. Y nosotros, los ancianos de una iglesia, tenemos que ser ejemplo en todo, y en el trabajo también. Tenemos que ser trabajadores duros. Y si podemos estar tiempo completo, mejor, pero nos obliga de nuevo a trabajar como ejemplos a todos los que nos están observando, ¿no? Bueno, Jesús lo hizo de otra manera. Él no trabajaba con sus manos, pero como nos dice acá, recorrió Galilea por todos lados. Imagínense visitar 205 aldeas y ciudades. No es poca cosa. No paró el Señor de trabajar. Él fue un ejemplo. Y algunos pastores son un gran ejemplo, tremendo ejemplo. Y conocemos muchos de ellos. Que para poder estar... Hay gente que si no le pagan no está en el ministerio. Hay gente que paga para estar en el ministerio. Y son admirables. O sea, hay gente que está plantando iglesias y trabajando secularmente y está pagando en definitiva para que no le corten la luz, que no le corten el gas y está rompiéndose el alma. Eso es un gran ejemplo. Y no está digamos, cuando a uno le toca participar en un ministerio así,
los que estamos tiempo completo, retar a la iglesia para que se ponga las pilas, porque ya son más de 80 personas en la iglesia y el pastor hace 25 años que es pintor. Y uno dice, hermano, por favor, atiéndanlo. Lo más probable es que los hijos se terminen apartando del Señor porque nunca ven a su papá. Atiende la iglesia, prepara los sermones, aconseja, visita y va y sale a pintar. ¿Y cuándo ve a los hijos? Nunca. No es el caso, ¿no?, que estamos viviendo acá, pero digo, tenemos que aprender y de todo tener cuidado cuando personas dicen, no, pero mirá este versículo, bueno, pero tenés que ver el otro y el otro y el otro y el otro, y de ahí sacar toda una conclusión. Acá, por cierto, es notable, si alguna vez te preguntaste de qué vivían Jesús y sus discípulos, bueno, de la generosidad de varias mujeres. ¡Wow! Asombroso. Una de ellas rica, aparentemente. Pero en todo caso, todo, sea una mujer rica, una mujer no tan rica, alguien pobre que de pronto se ocupaba de remendar la ropa, no sabemos. Todos, entendemos, lo hacían de corazón, por amor. No por obligación, no por manipulación, sino por amor al Señor. ¿Sí? Y entonces déjenme hacer algunos comentarios y ya. No quería hacer algo tan largo. Ustedes a lo mejor alguna dice, pero ahora que habla de mujer habla cortito. Bueno, si quieren lo largo, no hay problema. Pero escuchen. Encontré esto en un libro y me gustó mucho. Hay mujeres sin nombre en este grupo, mujeres desconocidas, mujeres con pasado roto y mujeres de posición. Todo tipo de mujeres sirvieron al Señor y apoyaron su ministerio. La iglesia cristiana nunca habría progresado si no fuera por las mujeres. Me gustó esto. Las iglesias de todo el mundo, lo escribí un hombre este comentario. Las iglesias de todo el mundo habrían cerrado sus puertas hace generaciones si no fuera por ellas. Lucas afirma a estas mujeres al identificarlas por su nombre, las tres primeras, ¿no? Si nuestro Señor valoró e incluyó a las mujeres en su ministerio, entonces cada iglesia debería incluirlas de todas las maneras que el Señor y su palabra permiten. En todas las formas en que las mujeres son llamadas y están dotadas para servir, queremos verlas alentadas y floreciendo en su servicio de acuerdo con la palabra de Dios, para que la palabra de Dios, pueda ser difundida entre nosotros. Bueno, déjenme hacer cuatro observaciones aquí que son para mí muy necesarias. Primero, relacionado con el discipulado, ¿no? Ya lo mencionamos. Estar con Él es ser discipulado, estar con alguien, compartir con alguien, ver cómo alguien hace las cosas. En todo caso, si alguno de ustedes siente que Dios le llamó al ministerio y quiere ser formado para eso, bueno, lo primero que tiene que hacer es empezar a observar y buscar, ofrecerse. Me gustaría el día que vayas, ponele, pastor, me gustaría el día que vayas a predicar a un velorio, ir con vos, quiero ver cómo lo haces. Algún día vas al hospital, llévame con vos y observar, ¿no? Observar, preguntar. ¿Cómo haces con el dinero, pastor? ¿Cómo haces con esto? ¿Cómo haces con lo otro? Etcétera. Se pregunta, ¿no? Y se observa y se escucha y se busca uno. Sí. Miren, un pasaje siempre se tiene que balancear con otro. Nosotros, los que estamos en el liderazgo, soñamos con tener discípulos, porque es el modelo que nos dejó Jesús. Pero después de muchos años te das cuenta que no soñamos con tener cualquier clase de discípulo. Hay gente que te chupa el tiempo y te lo hace malgastar. O sea, ustedes tienen que elegir, buscar de manera activa, no esperar que alguien te ofrezca, pegarse a alguien que te pueda enseñar algo. Y nosotros, los líderes, tenemos que ser sabios para elegir también a quién dejamos que se nos pegue. Hombres, dicen en Timoteo capítulo 2, verso 2, ¿no? Nosotros tenemos que buscar a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros, etc. Y uno va observando y dice que el que fiel en lo poco, sobre mucho lo pondré. Hay un montón de perlas de sabiduría en la Biblia para nosotros, decir, bueno, con este lo llevo conmigo, le enseño lo que pueda, pero con este no, hasta que no vea ciertas características de su vida, realmente que el hombre no está buscando fama, sino que realmente su corazón se desvive por servir a los demás, al punto aún de perder, ¿verdad?
no es una persona que hace cosas y uno se entera sin querer, no es que está tratando de que lo vean, etc. Bueno, uno dice, qué interesante, puede ser que Dios lo haya llamado para servir al Señor y sea parte de la próxima generación de líderes. Entonces uno empieza a invertir tiempo. Pero después también, si uno ve, y esto lo digo a título personal, si no ve humildad en la persona, realmente ese corazón de siervo, bueno, uno ve, de pronto no vale la pena. Mejor gasto tiempo con mis hijos, que si algún día se alejan del Señor, me van a descalificar a mí también del ministerio, ¿verdad? Tenemos que ser sabios todos. Tiempo con mi esposa, tiempo con mis hijos, ¿verdad? Antes de empezar a dedicar tiempo con un montón de extraños que no sé qué van a hacer o qué están buscando, por qué quieren ir escalando, digamos así, distintos lugares dentro del ministerio. De todo siempre nos tiene que guiar la modestia en cuanto a nosotros mismos, ¿no? Tener un concepto equilibrado. Si Jesús en toda su vida formó 11, bueno, tranquilo, no te creas que sos más que Jesús y formás 40 discípulos. Bueno, sos un crack, ¿quién sos? Digo, tenés una vida, se te pasa volando, elegí 3, 4, 5 personas y ya, tranquilízate. Es suficiente y atendé a tu esposa, atendé a sus hijos. ¿Se entiende? Sí. Bueno, y oren. Todos como iglesia tenemos que orar, que Dios levante entre nosotros personas para querer ser pastores, siervos del Señor. Nosotros acá, por la gracia de Dios, no estamos sufriendo. No sé, Dios nos ha enseñado que el ministerio es un placer, es una bendición. Ser pastor es lo más lindo que hay, hermanos. Así que, digo, no escapen de esa posibilidad. Es hermoso. Es un título de honor, es un lugar de honor. Y el Señor siempre va delante nuestro. Dios cambia a las personas. Nosotros no tratamos de cambiar a nadie. Algunos dicen, no, pastor ni loco. Los líos que tiene un pastor. Bueno, según el contexto donde esté ministrando el pastor. Si es un pastor que cree que Dios hace todo, que Dios es el centro y Dios cambia, Dios convence, Dios persuade. Bueno, es hermoso ser pastor. Solo se trata de ser fiel a Dios, no de yo tratar de hacer lo que es imposible, ¿verdad? Bueno, en primer lugar esa observación. El discipulado siempre es un viaje en la presencia del Señor. Y las mujeres están invitadas también a eso, por lo que vemos en este pasaje, ¿sí? En segundo lugar, lo que hacemos por el Señor, lo que damos, estas mujeres daban de sus bienes, lo hacemos con gratitud, con amor, como decía antes, ¿no? El pasaje anterior. Es obvio que para el ministerio, para que se haga bien el ministerio, algunos ministran en la primera línea de batalla y otros se encargan de los víveres, digamos así, para que los que están adelante puedan seguir y dedicar más tiempo. La mayoría de mi tiempo sirviendo al Señor fue bivocacional, trabajando mucho. Y la verdad es que, bueno, al final me encantó hacerlo, porque era muy digno para mí, yo no le pedía nada a nadie. Me encantó ir de vacaciones, si necesitábamos, comprar un aire acondicionado, si necesitaba, y no andar rogando que alguien me lo compre, ¿no? Está bueno. Pero el Señor al final a mí me convenció también de que no, estaba bueno, pero no era la idea. Si Dios me llamaba y en algún momento de mi vida renuncié a trabajos para poder dedicarme más a la iglesia, y la iglesia prosperó mucho más. Y así es en cada iglesia, y el pueblo de Dios tiene que pensar en eso. Alguien tiene que proveer. Acá lo hicieron las mujeres, pero alguien tiene que proveer. Cuando se pasa la ofrenda, se pasa por eso, para que la iglesia pueda funcionar de manera sana. En un sentido, y ya lo hemos mencionado, ninguno de los 3 ancianos de esta iglesia servimos a Dios a tiempo completo en la iglesia. Jonathan y yo estamos enfocados en un instituto y Tony está enfocado en dirigir un instituto, ¿no? Y Tony, de ahí viene nuestro ingreso, y Tony está enfocado en su compañía y está bien. Y de alguna manera hacemos lo que hacemos con el tiempo que nos queda. Y no estoy pidiendo nada, está bien, así lo decidimos y así es como Dios guió todas las cosas, y Dios nos usa eso al final. Pero hay iglesias donde lamentablemente las cosas no funcionan porque el pastor o las personas llamadas a servir están más enfocadas en lo secular que en las cosas del Señor. Y eso no funciona.
Sí. Todos, de alguna manera, todos tenemos que involucrarnos en el sostén de la iglesia. Al final no hablo de las mujeres, noten. En tercer lugar, y ahora sí, lo que yo mencionaba, ¿no? Jesús tuvo discípulas. Jesús tuvo discípulas. Y eso fue algo insólito para la época. Nunca visto. Qué interesante. Se ve que había ciertas formas. Bueno, estaban los 12 apóstoles, varones también. Se ve que había ciertas formas que se cuidaban muy bien, pero nunca a Jesús se le acusó de cosas impropias, ¿no? Por estar rodeado de mujeres. Nunca escuchamos que a Jesús le digan cosas feas. Y eso nos habla también de la sabiduría de Jesús, ¿verdad? Pero me parece muy interesante. Les voy a leer algunas cosas y que las entiendan que son de los rabinos, ¿no? Cómo los rabinos aconsejaban enfáticamente alejarse de las mujeres. Pero Jesús no lo hizo. Pero el motivo por el cual los rabinos aconsejaban alejarse de las mujeres realmente es sorprendente. Un rabino le dice, aconseja en la Mishnah, no hables mucho con las mujeres. Lo dice con respecto a su esposa, a las esposas de cada uno. No hables mucho con tu esposa, sería el caso, ¿sí? Mucho menos con respecto a la mujer de tu prójimo. O sea, no hables mucho con tu mujer, mucho menos con respecto a la mujer de tu prójimo. Los sabios, dice este rabino, se basaron en lo siguiente al decir esto. Cuando el hombre habla excesivamente con la mujer, su propia esposa, ¿no? Se procura daño a sí mismo, se abstrae del estudio de las palabras de la ley y finalmente heredará el infierno. Tremendo. Eso es en la Mishnah. Hay un libro, o hay muchos libros llamados pseudoepigráficos que se escribieron en el periodo este de 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay un libro, se llama pseudoepigráfico cuando el título o la supuesta autoría se atribuye a alguien conocido, ¿no? Es pseudoepigráfico, o sea, el que lo escribió, dicen que lo escribió Moisés, por ejemplo. Moisés no lo escribió, pero le ponen para darle importancia. Bueno, hay un libro muy conocido que se llama El Testamento de los 12 Patriarcas, ¿sí? Es un libro pseudoepigráfico, fue escrito 200 años antes de Cristo, y en el Testamento de Rubén, que es uno de los patriarcas, capítulo 5, dice lo siguiente. Perversas, disculpen, no se enojen, déjenme terminar, no se enardezcan, pero escuchen esto. Perversas son las mujeres, hijos míos. Como no tienen poder o fuerza sobre el hombre, lo engañan con el artificio de su belleza para arrastrarlo hacia ellas. Al que no pueden seducir con su apariencia, lo subyugan por el engaño. Sobre ellas me habló también el ángel del Señor y me enseñó que las mujeres son vencidas por el espíritu de la lujuria más que el hombre. Incomprobable. Contra el hombre, urden maquinaciones en su corazón y con los adornos lo extravían comenzando por sus mentes. Con la mirada siembran el veneno y luego lo esclavizan con la acción. Una mujer no puede vencer por la fuerza a un hombre, sino que lo engañan con artes de meretriz. Exagerado, de prostituta, ¿no? Huid pues de la fornicación, hijos míos, y ordenad a vuestras mujeres e hijas que no adornen sus cabezas y rostros, porque a toda mujer que usa de engaños de esta índole le está reservado un castigo eterno. Bueno, es un libro extrabíblico, ¿no? Conceptos humanos, pero refleja lo que pensaban la tradición de los rabinos, ¿no? Y es notable y asombroso y triste que atribuyan a la lujuria de los hombres, es culpa de las mujeres, entonces. No es la concupiscencia que está dentro de nuestros corazones, los hombres, lo lascivo que somos, sino que es la mujer la que ocasiona. Los hombres somos víctimas en este escenario de lo que nos hacen las mujeres a nosotros. Entonces la solución es evitar a las mujeres, alejarnos de ellas, segregarlas, taparlas, esconderlas en las casas. Bueno, en ese contexto, que hubiera mujeres seguidoras de Jesús es notable, te vuela la cabeza. Decís, wow, este hombre realmente vino a hacer un cambio cultural y lo hizo, ¿no? En el buen sentido. Por supuesto, y acá no me quiero
ir por las ramas, al final le un montón. Por supuesto, en una iglesia tenemos que considerar a las mujeres como personas, no como objetos. Pero todo tiene un límite también. Las mujeres tienen que ser modestas en su vestir, en su manera de tratar, y los hombres muy cuidadosos también. Y lo somos, tratamos de serlo, ¿no? ¿Sí? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la Biblia. Yo veo lujuria en mi corazón y sé que hay lujuria en el corazón de cada hombre acá. Y puede ser de las mujeres también, ¿no? Cada uno debe cuidar su corazón. Yo no soy víctima de nadie. Y yo debo cuidar una distancia, digamos, pero de manera sabia, porque yo, más que nada porque yo me conozco a mí mismo y tengo que tener cuidado de mí mismo. No porque estoy asumiendo que alguna de ustedes, hermanas queridas, están buscando algo, no. Yo no asumo eso, pero sí asumo que debemos ser sabios. Y porque la historia nos dice, la experiencia de otros pastores, de otras iglesias nos dice, todos tenemos que ser cuidadosos entre nosotros, pero tratarnos como hermanos y hermanas, somos una familia, ¿verdad? Ni usted debe vestirse por su, no sé, vanidad, tratar de llamar la atención de alguien, ni nosotros hombres debemos estar buscando, pensando en lo que no debemos, ¿verdad? Cosas de cada uno en nuestro corazón. Pero el Señor nos da un modelo acá. Nosotros como iglesia debemos juntos servir al Señor. Como hermanos, ¿no? Codo a codo, hombro a hombro, digamos. Hombres y mujeres. Y eso es hermoso también. Ricos y pobres, ¿verdad? Quebrantados y súper estudiados, por decir, no sé. Pobres y pudientes, lo que sea. Acá estamos todos juntos sirviendo al Señor como una familia que somos. Y eso es muy lindo. Sí. En cuarto lugar, hay mucho escrito sobre esto. Hay muchas mujeres que estudian doctorados y maestrías y todo, y está recontra trillado, no sé, los libros y los estudios sobre el libro de Ruth, sobre el libro de Esther, y sobre cualquier pasaje que hable de mujeres. Está lleno de papers, de todo, porque a las mujeres les gusta escribir y escarbar, digamos, lo que la Biblia habla sobre las mujeres. Así que te perdés estudiando esto. Gracias a Dios, ¿no? Está bien. Pero bueno, hay muchos que reflexionan, tanto hombres como mujeres, en que puede haber razones prácticas también, en que Jesús haya discipulado mujeres. Porque las mujeres deben ser evangelizadas también. Y alguien se tenía que acercar. Jesús en Juan 4 se acerca a la mujer samaritana. Pero bueno, fue un ejemplo muy lindo también y que sorprendió a los discípulos. ¿Qué haces hablando con esta mujer? Acá, dicen los discípulos cuando vuelven, ¿no? Bueno, obvio que la iglesia necesita mujeres capacitadas y eso es algo muy práctico, que Jesús formara mujeres para el futuro. Y así debe ser. Y nosotros así debemos pensar. ¿Sí? Dice la Biblia la Biblia restringe el lugar de las mujeres en la iglesia. Y ese lugar es el lugar de liderazgo. Las mujeres no deben ser líderes en una iglesia, ni tener autoridad sobre los hombres. Pero eso no lo dicen los rabinos. Yo leí de rabinos, de libros extrabíblicos. Lo dice la Biblia, que es palabra de Dios, y lo tenemos que respetar. Y no lo dice porque es algo cultural, sino lo dice como un principio universal. Y les digo, diciendo esto, yo sé que hay gente que está en contra de lo que yo digo. Las iglesias que sí nombran pastoras mujeres dicen que esos pasajes donde está prohibido son culturales, tienen que ver con la iglesia, la ciudad de Corinto. El problema es que también se menciona en Éfeso. Y bueno, será, la ciudad de Éfeso, dirán, no sé, era cosa de esa época. Sin embargo, en ambos casos, tanto en Corinto como en Éfeso, la razón, el motivo que da el apóstol Pablo para que la mujer no esté en el púlpito y no tome autoridad sobre el hombre, es una razón teológica que se remonta, digamos así, a la caída de Adán y Eva, cuando todavía no existían ninguna institución humana. No existían las culturas, no había culturas todavía. ¿Sí? No había ciudades, no había iglesias, no había gobierno humano, no había nada. Adán y Eva estaban ahí, solos. Entonces, al remontarse tan atrás, es una pista que cuando nosotros estudiamos para decir, bueno, esto, la razón que da no es cultural, es un principio divino. Y entonces lo tomamos, no importa que ahora seamos distintos. Obvio que ustedes mujeres son recapaces. Lógico eso, ya nos damos cuenta, todos nos damos cuenta. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Pero no está hablando de capacidad. La Biblia lo dice, y ni siquiera nos explica demasiado, solo nos dice la razón que es Adán y Eva. ¿Sí?
Esto está en 1 Corintios 11, solo lo leo, del 7 al 9, dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino que la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, no te basta la creación, sino la mujer por causa del varón. Dios estableció esos roles. El hombre lidera, la mujer acompaña. Ninguno es más que nadie. Ninguno es más que nadie. Y en 1 Timoteo 2, del 11 al 15, dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán, noten la razón, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y agrega, pero se salvará la mujer. La palabra ahí de salvarse, en el griego soter, se usa en muchos sentidos, ¿sí? Se salvará no del pecado, se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Ese deseo de hacer algo valioso, y siempre estamos subrayando desde este púlpito que tu vida valga la pena, las mujeres lo deben de alguna manera satisfacer ese deseo de hacer algo valioso, engendrando hijos y educándolos y formando la nueva generación a la siguiente, ¿verdad? El rol que Dios les ha dado es enorme, es demasiado grande. Y eso es lo que está diciendo acá, lo que está diciendo Dios. Miren, me voy a saltear de leerles algo, si alguno, aunque sea lo dejo en la grabación. Es muy, antes de hacer una conclusión, hablando del ego que tenemos los seres humanos, y ustedes, hermanas, seguro también. Pero eso lo dejo al final y solo les digo, vean después en casa Lucas 23, 49, cuando menciona a las mujeres, que lo hacen todos los evangelios esto, pero solo Lucas anticipa, digamos, que hay mujeres rodeando. Nosotros leyendo Lucas sabemos que Jesús va para todos lados con mujeres. Los que no leen Lucas y leen solo Mateo, ponele, se vienen a dar la sorpresa cuando están al final de la vida de Jesús, que había gente había mujeres que lo venían siguiendo desde sus tiempos en Galilea, o sea, todo el tiempo de ministerio. En Lucas 23, 49 así lo dice, y después en 24, que ya está Jesús dentro de la tumba, menciona a estas mujeres que mencionamos hoy, María Magdalena y Juana. Y después en Hechos 1, cuando empieza la iglesia, 1:14, menciona que en los que estaban reunidos, por supuesto eran los discípulos, y estaba la madre de Jesús, y dice, con las mujeres, estaban las mujeres también. Siempre estuvieron las mujeres, siempre. Pero déjeme hablar del ego. Hace no poco vimos con mi señora un video que nos impactó mucho cuando, días después que quisieron matar al expresidente Donald Trump, una mujer cubana, nos pareció por el acento, analizaba la estupidez, así hablaba ella, fuerte, muy fuerte, de querer meter mujeres en todos los ámbitos para que sean iguales al hombre. Y todo el tiempo ella decía, el problema es nuestro ego, es nuestro ego. Y pasaba el video y mostraba las mujeres que fueron las guardaespaldas de Trump. Una que se escondió atrás, sí, tenía miedo que le peguen y no lo protegió al expresidente. Y otra que ni enganchaba la pistola adentro y que parecía que estaba jugando, como me hizo acordar cuando yo era niño que jugaba con mis hermanos. Vamos, Johnny, y está jugando a que sos... Y es una tontería, ni sabés qué hacer. Así se ve, esta señora lo va mostrando. Y ella todo el tiempo diciendo, por favor, mujeres, dejémonos ya. Hagamos lo que tenemos que hacer y lo que podemos hacer bien y dejemos que los hombres hagan otra cosa. Y hablaba todo el tiempo del ego, del ego, del ego, del ego. Y a mí se me hizo muy lógico lo que estaba diciendo. Sobre todo con estas imágenes que uno decía, wow, no es para... o están mal entrenadas estas personas, no sé. O no es lo que no sé, no es lo que tienen que hacer. Perdón, ¿no? Pero yo pensaba, qué coincidencia, ¿no? Que la gran discusión entre hombres y mujeres dentro de una iglesia es por los espacios de poder, no por los espacios de servicio. No por servir más, no por ser más. No es peleándonos a ver quién ama más o quién puede ser de más de bendición. No, la pelea es por la autoridad, el liderazgo. Es por el ego, es el ego. Y no son solo mujeres. A veces vienen personas a una iglesia que lo que quieren es el púlpito y causan muchos problemas. Solo quieren eso y hasta que no llegan a eso no están contentos. Pero no quieren servir. No quieren.
Y me acordé de una poesía que hace muchos años leí en un libro, muy lindo, que se llama Desafío a Servir, pero no lo tengo el libro, se me quedó en el camino de alguna prestada. Pero me acordaba un par de líneas de la poesía, que dice, donde nadie lo supiera, donde nadie me viera, donde nadie lo supiera. Y por supuesto lo googleé y encontré el poema y me sorprendí que lo escribió una mujer. Escuchen el poema y con esto terminamos. Tú sabes, Señor, referido al ego, ¿no? Tú sabes, Señor, dice esta mujer, que se llama Ruth Harms Calkin, se llama. El poema se llama Dímelo otra vez, Señor, que lo olvido, porque lo olvido. Y acaba el poema. Tú sabes, Señor, cómo te sirvo con gran fervor emocional bajo los reflectores. Tú sabes con cuánto fervor hablo por ti en el club femenino. Tú sabes con cuánta efervescencia promuevo un grupo de compañerismo. Tú sabes mi entusiasmo genuino en un estudio bíblico. Pero ¿cómo reaccionaría yo? Me pregunto. Si me señalaras un recipiente de agua y me dijeras que laves los pies encallecidos a una anciana encorvada y arrugada, día tras día, mes tras mes, en un cuarto en donde nadie lo viera y nadie lo supiera. Bueno, no quiero terminar tan negativo, pero es hermoso esto, es así. Así es mi corazón, ¿no? Yo digo, gracias a Dios, que en todas las iglesias hay mujeres que hacen cosas que nadie las ve ni nadie las sabe, ¿verdad? Y eso es hermoso. No es algo inferior. Lo hacemos para el Señor, ¿verdad? Algún día el Señor nos dirá, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Sí? Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Queremos aprender de ella, queremos ser discípulos tuyos en un sentido no literal, seguirte a todos lados, y eso lo hacemos estudiando tu palabra, respetándola, dando un lugar de autoridad sobre nuestra vida. Queremos ser seguidores tuyos, Señor. Qué hermoso que al cristianismo al principio se le llamó el camino. Y qué hermosa metáfora de la vida nuestra como un caminar, un andar hasta el cielo. Y queremos andar contigo, Señor, aprendiendo. Y qué lindo poder hacerlo, porque ese fue tu plan, como un grupo que somos, una familia, donde cada uno tiene un rol y donde cada uno nos respetamos, nos admiramos, nos toleramos también con amor y nos soportamos y nos perdonamos y seguimos avanzando, Señor. Pido que bendigas, por favor, especialmente a las mujeres en esta iglesia y que a cada una le des una sobriedad en su manera de pensar sobre sí mismas y enciendas su corazón, Señor, para servirte de una manera genuina, sin hipocresía, Señor, sin contiendas, amándose una a otra, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia genuina en donde no competimos unos con otros y en donde nos gozamos de estar unos con otros juntos sirviéndote a ti, Señor. Y por supuesto oramos por las personas que aún no te conocen, que puedan conocer este evangelio del reino, el que tú predicaste, proclamaste en cada aldea durante tu ministerio, Señor. Que podamos considerar que estamos separados de ti por causa de nuestro pecado, porque nacimos pecadores y luego comenzamos a pecar de manera desenfrenada en tantas cosas, pero que necesitamos que tú nos perdones para ser aceptados por el Padre. Y por eso existe el Evangelio, que es la historia de cómo tú te hiciste hombre y moriste en una cruz de manera injusta, innecesaria en un sentido, porque tú nunca pecaste, pero lo hiciste por amor, para pagar nuestros pecados, Señor. Por favor, ayuda a cada uno de los que aún no ha entendido este mensaje a abrazarte de corazón, a rendirse a tus pies, a rogarte, arrepentido o arrepentida, para que tú lo perdones, Señor, por medio de ese sacrificio perfecto. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.